especialidad en medicina de la reanimación por el Hospital General Balbuena, ambas avaladas por la UNAM. Tiene un diplomado en geriatría y gerontología por la UAM y cuenta con una maestría en administración hospitalaria y salud pública y está certificado por el Consejo Mexicano de Urgencias. Actualmente, como todos ya sabemos, es el coordinador o jefe de urgencias del Hospital HGZ 197 y pues le damos una cordial bienvenida con un fuerte aplauso. El micrófono. ¿Están grabando? A ver. Bueno, nosotros te damos una disculpa, hace 8 días de este programa, nos supervisión y no pude venir. Un gusto de estar aquí con ustedes. Primera vez que ando por aquí y espero que salgamos una red. El tema de hoy, factores de riesgo cardiovascular y crisis hipertensivas. Realmente es un tema extenso que para poderlo platicar en una hora, pues sí vamos a dar puntos muy concisos y que nos sea de utilidad. Que nos sea de utilidad a nivel de atención médica que nosotros vamos a estar otorgando, ¿no? Ya sea que estén aquí, bueno, somos médicos de primer contacto, en la medicina familiar, hay urgencias, seguimos siendo médicos de primer contacto, pero la enfermedad o el manejo de la enfermedad de la crisis hipertensiva la vamos a abordar diferente aquí o allá, ¿no? Entonces es lo que ahorita vamos a estar en este pequeño tiempo, es lo que vamos a tratar de abordar, ¿no? Vamos a conocer el panorama epidemiológico de esa entidad, vamos a recordar los puntos fisiopatológicos de lo que es la crisis hipertensiva, a identificar la diferencia entre urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva y vamos a establecer un adecuado protocolo diagnóstico y terapéutico para el nivel de atención. Dentro de las generalidades, la crisis hipertensiva fue descrita por primera vez en 1914. Hasta 1939 se publicó el primer estudio de historia natural de las emergencias hipertensivas. Es muy importante, posteriormente se dieron cuenta que la emergencia hipertensiva no tratada tiene un año de una tasa de mortalidad del 79%, con una mediana de supervivencia de 10.5 meses posterior a esa emergencia hipertensiva. Antes de la introducción de medicamentos antihipertensivos, aproximadamente el 7% de los pacientes hipertensos tenían una urgencia hipertensiva. Recordando un poco, la presión sanguínea es la fuerza ejercida por la sangre contra la unidad de superficie de la pared del vaso. Esa fuerza ejercida debe ser lo suficiente para empujar una columna de mercurio contra la gravedad hasta una altura de 50 milímetros. La presión sanguínea va a estar relacionada directamente proporcional a lo que es el gasto cardíaco y a las resistencias venosas sistémicas, ¿no? Vamos a recordar un poco la ley de Ohm, en donde nos dice que el flujo es directamente proporcional a la presión de perfusión efectiva, a ese gradiente de presión que va a haber del punto 1 al punto 2, así como inversamente proporcional a lo que es la resistencia. Si tenemos en cuenta esos conceptos de la presión arterial, vamos a entender cuáles son los factores que van a modificar esa presión arterial. Primero, el volumen intravascular, ¿no? El sistema nervioso autónomo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, así como mecanismos que van a actuar a nivel vascular. Todos esos factores van a modificar la presión arterial en nuestro organismo. Recordando un poco la clasificación de hipertensión, podemos tener una hipertensión primaria, anteriormente conocida como esencial, que se va a identificar el 95% de nuestros pacientes, y una hipertensión secundaria, que eso va a estar presente en 5% de nuestros pacientes. Según la UTN-7, y bueno, igual la presión arterial se puede clasificar como normal, elevada, hipertensión, estadio 1 y estadio 2, ¿no? De acuerdo a las cifras tensionales encontradas en nuestros pacientes.
factores de riesgo para tener hipertensión arterial primaria, vamos a tener lo que es edad, obesidad, historia familiar, raza, el número reducido de nefronas, dieta alta en sodio, más de 3 gramos al día, consumo excesivo de alcohol e inactividad física. El tema de hoy eran factores cardiovasculares, ¿no? Si bien esos son los factores para tener hipertensión arterial primaria, hay que recordar que la hipertensión arterial entra dentro de los factores cardiovasculares que vamos a tener. Es muy importante tocar porque las enfermedades cardiovasculares de un tiempo para acá ya son la primera causa de muerte a nivel nacional. Vamos a tener factores modificables mayores: hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes mellitus, obesidad y síndrome metabólico. Y vamos a tener los factores cardiovasculares. Dentro de los criterios mayores de hiperlipidemia, colesterol total arriba de 200 miligramos, LDL arriba de 130, HDL por debajo de 35 miligramos sobre decilitro. El tratamiento disminuye hasta un 25 a 60% el riesgo cardiovascular. La hipertensión arterial va por arriba de 110-70 y se convierte en un riesgo, y en mayores de 45 años, estas cifras arteriales por arriba se convierten en un riesgo mayor que la dieta. Y el tabaquismo, más de 10 cigarros al día, es el factor de riesgo cardiovascular, o ya el haber fumado más de 100 cigarrillos durante toda la vida es el riesgo cardiovascular. El riesgo se iguala con la población no fumadora cuando se abandona el hábito de fumar posterior a 3 años, ¿no? Y tenemos factores modificables. Dentro de los modificables menores tenemos el sedentarismo, factores psicosociales, estilo de vida y la posmenopausia. Eso es no modificable. No modificables: género, se da mayor en hombres en una relación 3:1, edad mayor de 45 años en hombres, 55 años en mujeres, y antecedentes heredofamiliares, ¿no? Principalmente cuando hay un familiar de primer grado, ya sea padres, hermanos o hijos. Hay un estudio llamado Carmela. Este estudio se hizo en 7 ciudades de Latinoamérica, 7 grandes ciudades, en donde por 15 años estudiaron los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? En todas estas ciudades el estudio se empezó a dar cuando se presentaba o iniciaba este cambio de estilo de vida urbano de tipo urbano industrial. Estudiaron enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus y tabaquismo, y también tocaron el tema de la transición epidemiológica y nutricional, ¿no? Con el cambio de alimentación hacia alimentos más procesados y ricos en carbohidratos. De lo encontrado en este estudio Carmela, se vio que 1 de cada 7 pacientes o personas estudiadas estaban en riesgo cardiovascular. Aquí arrojaron datos muy interesantes. La edad promedio del estudio, o de los que empezaron a encontrar riesgo cardiovascular elevado, fue en 45.1 años. Hipertensión arterial, en esas 7 ciudades se encontraron un promedio de prevalencia del 18%. En México fue de las ciudades más altas, en donde encontraron la prevalencia del 41%, y encontraron que pacientes a partir de 35 años ya empezaban con datos a presentar hipertensión arterial. En relación a diabetes mellitus tipo 2, la prevalencia en el estudio fue del 7%, y con una edad promedio de inicio de diagnóstico a los 45 años. Hipercolesterolemia, el promedio en el estudio fue del 14%. En México, la prevalencia fue la ciudad que reportó más alto, en un 62.5%. Síndrome metabólico, igual lo mismo. El promedio fue del 20% de prevalencia,
Y en la Ciudad de México, bueno, aquí en México, en el país, la prevalencia la tuvimos en el 27%. La obesidad, el promedio fue del 23%, y tabaquismo, el promedio fue de un 30%, con algo que llamó la atención, una relación 1-1 hombres-mujeres. Anteriormente el tabaquismo se daba más en mujeres, y es algo que, bueno, hoy en día ya se igualó, ¿no? Eso, al igual que el etilismo, ¿no? Carmela nos dejó que la falta del conocimiento, el diagnóstico y el tratamiento de los factores de riesgo, así como a la adherencia a los tratamientos y a las causas y las causas de no adherencia, son muy importantes en esas ciudades, ya que esa falta de conocimiento del diagnóstico por el paciente llevan a un mal control y a la elevación de esos factores, al riesgo cardiovascular. Nos dejó la importancia de un diagnóstico temprano, nos dejó ver que es muy importante un diagnóstico temprano, que hay que mejorar la educación de los pacientes. La frecuencia del diagnóstico fue aceptable para el previo, en un 64 a 78% los pacientes previamente sabían que eran hipertensos o diabéticos, ¿no? Y en hipercolesterolemia solamente el 41% de los encuestados sabía que tenía esa condición, ¿no?, de hipercolesterolemia. El 88% de los individuos afectados por hipercolesterolemia, de estos, el 67% de los que presentaban diabetes y 53% de los que presentaban hipertensión se encontraban sin un adecuado tratamiento. Más adelante, las diapositivas adelante, vamos a ver datos de aquí de México, en donde, si bien todos no diagnosticamos, y aparte de los que diagnosticamos no están bien controlados, ¿no? Y eso fue algo que se presentó una constante en esas 7 ciudades estudiadas en Latinoamérica, ¿no? De los que recibían fármacos, solo alcanzaban valores de control el 51% de los hipertensos, el 16% de los diabéticos y el 52% de los que tenían el colesterol elevado. La adherencia al tratamiento se observó solamente en un 69% de los pacientes hipertensos y en el 63% de los pacientes diabéticos, así como en el 66% de pacientes con colesterol elevado, ¿no? Entonces, realmente cifras muy bajas, lo que van a hacer que aumente el riesgo cardiovascular. Factores de riesgo cardiovascular, como ya lo habíamos dicho: tabaquismo, el haber fumado más de 100 cigarros en la historia de nuestra vida, o fumar actualmente. Estadísticas aquí en México, según en salud, esos son la prevalencia de tabaquismo. Para el 2012 había una total de prevalencia del 19.9%, 31% hombres, 9% mujeres. Ya para el 2022, en lo que es adolescentes y adultos, un total de prevalencia de 7.8% y predominantemente en hombres que en mujeres. La relación que encontró Carmela, el estudio Carmela, era 1-1, pero eso en relación a las 7 ciudades que estudiaron, ¿no? Se dieron cuenta que Buenos Aires, Chile, eran donde principalmente las mujeres, en Buenos Aires y en Chile, en donde principalmente las mujeres fumaban más, ¿no? Pero aquí en México todavía existe la prevalencia en relación a los hombres, pero se dan cuenta, a nivel de los adolescentes, esas cifras casi se están igualando. En promedio, hacia el 2012 se fuman 8.2 cigarros por día. Afortunadamente ya hasta el 2022 se ha bajado ese promedio de cigarros que se fuman al día, gracias a campañas en contra de que dejen de fumar, en contra del tabaquismo, ¿no? Los fumadores diarios, dentro de los fumadores diarios, el 18.6%
fuma en los primeros 30 minutos del día, ¿no? El famoso desayuno del diablo, su cigarrito y su coca. Afortunadamente existen campañas, han hecho campañas para que se deje de fumar, ¿no? Y la percepción de esas advertencias del empaque, el 34% de los encuestados dicen que le hacen pensar en dejar de fumar, ¿no? De ese pensar en dejar de fumar a que dejen de fumar, pues ya es otro paso, pero bueno, mínimo lo consideran. Ajá. Y casi el 20% nunca consideran dejar de fumar. La diabetes en México, igual, una prevalencia hacia el 2012 del 20% de total, y ya datos hacia el 2022, diabetes diagnosticada total, una prevalencia de 18.3%, pero vean, no diagnosticado del 31.7%, ¿no? Se diagnostica más en mujeres que en hombres. Las principales ciudades de diabetes mellitus en México: DF, Nuevo León, Veracruz, Estado de México, Durango y San Luis Potosí. Con respecto a la hipertensión arterial, hacia el 2012 habían diagnosticados 41.3%. Actualmente la prevalencia del diagnóstico de hipertensión arterial es del 34.4%. No diagnosticados, vean, el 58.7% y actualmente el 65.6%. Se ha dejado de hacer el diagnóstico de estas enfermedades, ¿no? Y por ende se está incrementando también el riesgo cardiovascular. De los diagnosticados tratados con fármacos, el 82.3%, una cifra alta. Sin embargo, tratados pero no controlados, el 67.1%. Sí, solamente el 32.9% los tenemos en un adecuado control de la hipertensión arterial. Por cada incremento de 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica o 10 de la diastólica, hay el doble de mortalidad por una enfermedad isquémica o un ictus. Y según el estudio de Framingham, la tensión arterial por arriba de 130 a 139/85 incrementa 2 veces el riesgo de una enfermedad cardiovascular comparados con los pacientes que mantienen cifras por debajo de 120/80. ¿Y qué me dicen de los riesgos cardiovasculares en la infancia? Si bien la obesidad de niños también es un problema actual en México, y no solamente la obesidad, también pacientes niños con dislipidemias, tabaquismo en adolescentes. Entonces, que anteriormente no se consideraban como factor de riesgo el que un niño tuviera obesidad, el que un niño tuviera niveles alterados de colesterol, triglicéridos, no se consideraba como factor de riesgo para que en la vida adulta pudiera presentar un evento cardiovascular. Realmente pues eran falta de estudios. Este estudio analizó ingresó niños a partir de 10 años y les dio con estos, y tomó en cuenta esos factores de riesgo, índice de masa corporal, ya en sobrepeso y obesidad. Tomó en cuenta la presión arterial sistólica elevada, colesterol elevado, triglicéridos y tabaquismo, y les dio un seguimiento por más de 30 a 35 años, y se dio cuenta que los eventos cardiovasculares en adultos que aumentan, el que tuvieron esos factores de riesgo desde la infancia, nos van a aumentar los eventos cardiovasculares en adultos y muertes por causas cardiovasculares, y van a ocasionar muertes por causas cardiovasculares antes de los 60 años. Entonces, creo que por el día de ayer tuvieron un tema relacionado, ¿no? Actualmente se recomienda tratar esas patologías desde la infancia,
¿no? Niveles óptimos de colesterol, niveles óptimos de triglicéridos en los niños. Fármacos, a pesar de los efectos adversos que pudieran resultar en niños, ya se empiezan a recomendar, ¿no? Hay que obviamente estudiar bien a cada niño y decidir en quién sí y en quién no, pero sí ya se recomienda empezar a tratarlos para disminuir ese riesgo cardiovascular en la vida adulta. Entrando propiamente a que ya es crisis hipertensiva, vamos a tener que la definición es, según la guía europea de la Sociedad de Hipertensión Arterial y Cardiología, considera que la crisis hipertensiva como una elevación brusca, es importante, brusca, de la tensión arterial con cifras por arriba de 180 a 120. La Sociedad Catalana de Hipertensión Arterial, su punto de corte lo considera arriba de 190, 110. La Sociedad Española de Hipertensión Arterial considera elevaciones por arriba de 210, 120. La que nosotros conocemos y en las que se basan las guías mexicanas es la JN7, que considera tensiones arteriales por arriba de 180 sobre 120. La JN8 realmente no hizo ningún cambio en los parámetros tensionales, solo hizo modificaciones a nivel de tratamiento, ¿no? Incluyó también aquí, o hizo un apartado en lo que es pacientes geriátricos, que es igual. Niños y adultos o pacientes geriátricos siempre van a ser punto y aparte en todas las patologías, no tienen consideraciones especiales. Entonces JNS8 ya las toma en cuenta. Epidemiología propiamente de la crisis hipertensiva: 1 billón de personas presentan hipertensión arterial sistémica, de eso solamente el 1 al 2% van a desarrollar una crisis hipertensiva, ¿no? Si recordaron la primera diapositiva, antes del manejo, que se introdujera el manejo de la hipertensión arterial o de las crisis hipertensivas, no, de la hipertensión arterial era hasta el 7%, ahorita afortunadamente solamente es el 1 al 2%. Generalmente va a ser edema agudo pulmonar, chica y disección aórtica. A nivel nacional, que tenemos dentro de crisis hipertensiva, el aumento del diagnóstico médico de hipertensión arterial del 16.6 al 18.4% desde el 2012, pero sin embargo no están controlados. Hay una prevalencia de hipertensión arterial del 49.2%, es más alta en adultos con obesidad y diabetes, el 67.6% reciben tratamiento farmacológico y menos de la mitad, como ya habíamos visto, se encuentran en metas de control o tienen falta de solvencia para el tratamiento. Relación urgencia-emergencia es 4:1. ¿Cómo se clasifica? Bueno, vamos a clasificar: hipertensión arterial sistémica severa, pacientes con arriba de 180, 120, sin síntomas y sin daño a órgano blanco. Urgencia hipertensiva son pacientes con esas cifras, pero que ya van a presentar síntomas que no amenazan la vida. Las cifras aquí pueden reducirse durante el transcurso de días a horas. Y la emergencia hipertensiva son aquellos que presentan más de 180 sobre 120 y que van a tener un daño agudo a un órgano de choque, a un órgano blanco, y aquí pues, sí se requiere un tratamiento un poquito más agresivo, en transcurso de minutos a horas, dependiendo qué órgano blanco es el afectado. Es importante recordar que durante la evaluación clínica, independientemente de la medición de la TA, nosotros debemos estar enfocados ya en ir buscando si el paciente presenta daños a órganos de diana. Emergencias hipertensivas: infarto cerebral, 24.5%, edema agudo pulmonar, 22.5%, encefalopatía hipertensiva, son las tres principales que se presentan. Fisiopatología de la crisis hipertensiva realmente todavía está no muy clara, es desconocida, pero se ha visto que hay un aumento abrupto de las vasoconstrictores humorales junto con una falla en los mecanismos de autorregulación. Esto va a ocasionar fuerzas de cizallamiento, daño endotelial y va a aumentar la permeabilidad vascular, lo que va a
producir un estrés oxidativo y una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo eso va a dar paso a la formación de trombos a la microcirculación, al consumo de plaquetas y una hemólisis a nivel intravascular. Eso va a ser a grandes rasgos, ¿no? Todo acaba en una microangiopatía trombótica. Entonces, los órganos afectados van a ser en donde se encuentran vasos de pequeño calibre, principalmente. Hay que tener en cuenta algo muy importante dentro de la fisiopatología, que el paciente hipertenso crónico, la curva de autorregulación a nivel cerebral va a estar desplazada hacia la derecha, ¿no? Entonces, aquel paciente que nosotros vemos 60, 70 años, ya que tiene 20, 30 años de hipertenso, llega con nosotros cifras 190, 110, y el paciente sin ninguna molestia, asintomático, ¿no? Y el paciente se siente bien, es porque ya desplazó su curva de autorregulación. Sin embargo, el paciente joven, 25, 30 años, que presenta un pico hipertensivo, es el que va a tener más riesgo de tener una emergencia hipertensiva, ¿no? Entonces, para nosotros poder diagnosticar adecuadamente o poder diferenciar si es una crisis hipertensiva si es una hipertensión arterial severa, si es una urgencia hipertensiva o si es una emergencia hipertensiva, hay que considerar esto, ¿no? Esto también en quién se da, en el paciente renal. Paciente renal es un paciente de difícil control en relación a la hipertensión arterial. 170 sobre 100, 180 sobre 100, 2, 3, 4 antihipertensivos y mi paciente va a continuar hipertenso. Hay que considerar esto. Ya su curva de autorregulación se desplazó. ¿Qué pasa si nosotros a ese paciente ya hipertenso crónico, ese paciente renal, le queremos bajar rápidamente la presión? Pues también el umbral de hipotensión es menor. Entonces, si él me tolera una presión arterial media de 60, mi paciente hipertenso crónico, al llevarla a una cifra, una PAM por debajo de 100, ya me puede repercutir hemodinámicamente, inclusive tener lesiones, principalmente a nivel cerebral, ¿no? Lesiones isquémicas. Entonces, esta pequeña tablita hay que considerarla. El abordaje adecuado, el abordaje médico que nosotros vamos a hacer: medición precisa de la tensión arterial, evaluación de los factores precipitantes, evaluación del daño a órgano de diana y tratamiento basado en el órgano afectado. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Errores comunes a la toma de la TEA, y se da en todos lados. De repente salgo a triage y están tomando la tensión arterial arriba del suéter, ¿no? Está que hace frío. O el manguito no lo están ajustando. Reposo insuficiente, ¿no? Realmente yo les hablo del entorno en el que estoy, en urgencias. ¿A qué paciente que llega a urgencias en TIAS le van a decir: siéntese 10 minutos, ahorita le tomo la TEA? Llegan con dolor. El dolor también puede aumentar la TEA, ¿no? Manguito inadecuado, manguito mal colocado, la no medición de la frecuencia cardíaca, ¿no? Taquicardias, bradicardias pueden tener alteración a nivel de la TEA. Pacientes taquicárdicos con hipertensión arterial, el querer tratar primero la tensión arterial va a ser un error, ¿no? Aquí primero hay que ver qué es lo que está ocasionando esa taquicardia y darle tratamiento, ¿no? Entonces hay que valorar bien eso. Este estetoscopio mal ubicado, o en ocasiones ni siquiera lo utilizan, ¿no? Con el dedo, me sorprende. Lo inflan excesivamente, lo desinflan muy rápido, o lo vuelven a inflar durante la medición y hacen una medición única cuando están elevados, no los corroboran, no corroboran las cifras, ¿no? Entonces, esos son de los 10 errores más comunes cuando nosotros hacemos una medición de la tensión arterial.
y eso nos puede llevar a un diagnóstico inadecuado, ¿no? A decirle, al simple hecho de decirle ya es hipertenso, o llevarlo o catalogarlo como una crisis hipertensiva. Factores de riesgo para la crisis hipertensiva: un mal apego al tratamiento en masculinos, afroamericanos, pacientes geriátricos, ¿no? Recordando, con el envejecimiento se van formando esas placas de ateroma, van haciendo mayor resistencia y van a ser pacientes que van a presentar hipertensión arterial sistólica aislada. Van a ser pacientes que van a tener 160 sobre 80, 170 sobre 90. Entonces, hay que también tomarlo en consideración para no hacer un mal diagnóstico o no sobrediagnosticar crisis hipertensivas. Índice de masa corporal arriba de 30, insuficiencia renal crónica, por lo que ya habíamos comentado, antecedentes de BC, uso de cocaína, tabaquismo y nivel socioeconómico bajo. Están más estresados, viven con TEAs más elevadas. Factores precipitantes: la falta de adherencia al tratamiento, un mal control previo, sal en la dieta, drogas, cocaína, anfetaminas, AINES, glucocorticoides. Eso hay que tomarlo en cuenta en nuestro entorno, ¿no? No es lo mismo la población que atendemos, la OMF 75, la población que atiende el Hospital General Zona 197, a la que atiende McGregor, ¿no? Yo roté por McGregor y pues difícilmente llegaban ese tipo de personas, ¿no? Que llegaban, pero aquí son frecuentes. Hay que tomar también en cuenta eso: estrés, ansiedad, pánico. Estamos ubicados dentro de las zonas del Estado de México con mayor población, con mayor pobreza y con menor educación. Entonces, todos esos son factores para este tipo de enfermedades. EBC, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, son factores precipitantes. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Antecedentes, cuadro clínico, exploración física y apoyándonos de herramientas diagnósticas. Dentro de la evaluación que nosotros vamos a hacer al paciente, siempre debe ir dirigida a buscar esos daños a órganos diana, cerebro, corazón, grandes vasos, riñones y la microvasculatura, ¿no? A nivel de retina. Los pacientes sin daño de órganos diana suelen estar asintomáticos, 180, 110, pero asintomáticos. Realmente esos no hay que catalogarlos como una crisis hipertensiva. Los síntomas que van a presentar nuestros pacientes con crisis hipertensivas generalmente son cefalea, alteraciones visuales, dolor torácico, disnea, mareos, náusea y dolor abdominal, ¿no? Realmente, hablar de crisis hipertensivas es muy extenso, hay que hablar de cada patología en particular, pero bueno, hay que recordar cuáles son, ¿no? Enfermedad vascular, hemorrágica o isquémica. Yo creo que aquí no me detengo, ya todos sabemos, o es muy frecuente, ya todos reconocemos los síntomas de un EBC, ¿no? Independientemente si es hemorrágico o isquémico. Pacientes con encefalopatía hipertensiva, pacientes que presentan cefalea, pacientes que presentan desorientación, inclusive pueden llegar a presentar alteración del estado de alerta. Hay que tomar en cuenta, o trastornos en la conducta, ¿no? También se vuelven agresivos, están desorientados. Hay que considerar que sea una encefalopatía hipertensiva, obviamente relacionada a una TEA elevada. Síndrome coronario agudo, igual no me detengo, ya todos sabemos reconocer un síndrome coronario agudo. Disección aórtica, dolor intenso, no es un diagnóstico diferencial del infarto. Dolor intenso, por aquí tiene una característica muy especial. El dolor, el paciente lo describe como desgarrante. Y bueno, puede ver también pulsos distales que estén disminuidos. O sea, hay que considerar eso. Edema agudo pulmonar, falla cardíaca descompensada, el síntoma pivote o el síntoma pivote, disnea, ¿no? La disnea que puede llegar a ser progresiva. Lesión renal aguda, eso generalmente pues ya nos damos cuando tomamos laboratorios o el paciente llega a presentar retención hídrica, ¿no? Empieza a presentar también edema de manera abrupta, o paciente hospitalizado
que con disminución de los flujos urinarios. Retinopatía hipertensiva, ¿no? Cefalea con disminución o alteración en la agudeza visual. Relacionado a una TEA elevada, pues hay que pensar en eso. Y bueno, existe una mnemotecnia, VAR, que nos va a ayudar a que eso sea, lo hagamos de una manera sistemática y podernos llegar al diagnóstico de una manera más fácil, ¿no? Brain, síntomas neurológicos. El paciente presenta síntomas compatibles con un EBC, la tomografía. No presenta, pues hay que irnos a interrogar si tiene datos de dolor torácico. Si tiene datos de dolor torácico, electrocardiograma, troponinas e inclusive estudios de imagen. No presenta síntomas neurológicos, no presenta dolor torácico. Mi paciente sí tiene 190 sobre 110. Bueno, me voy a preguntarle si tiene dolor de cabeza o alteración en la agudeza visual. Si los presenta, pues importante, ¿no? Hacerle un fondo de ojo. Vamos, aquí no sé, pero en urgencias nunca lo hacemos, ¿no? Un fondo de ojo nunca lo hacemos. Aquí realmente no sé qué tan frecuente sea que hagan un fondo de ojo en ese paciente que llegue hipertenso, ¿no? Buscando datos a nivel de retinopatía, ¿no? Ya generalmente un grado 3, un grado 4. No lo presenta, ya me voy y le puedo tomar unos estudios de laboratorio y pues si no, y está y todo está normal y aún así está hipertenso, pues incluso hasta considerar algunas drogas, ¿no? Entonces, irnos de manera sistemática en esa evaluación de mi paciente. ¿Qué estudios de laboratorio solicitar? Hemoglobina, de plaquetas, creatinina, sodio, potasio, un examen general de orina, ¿no? Un electrocardiograma, un fondo de ojo, troponinas. Bueno, todo eso dependiendo los datos clínicos que me arroje el paciente, ¿no? No a todo paciente hipertenso por arriba de 180, 120 le voy a tomar esto, ¿no? Todo lo debemos de individualizar, debemos ir de manera dirigida según los datos que vayamos obteniendo en ese interrogatorio y exploración física. Tratamiento de la urgencia hipertensiva. ¿Qué nos recomienda la guía de práctica clínica? Tuvo una actualización apenas en el 2020. El tratamiento de la hipertensión arterial refiere que si bien los pacientes con urgencia hipertensiva requieren reducir la TEA, generalmente no requieren un ingreso al hospital. La reducción de la TEA se logra mejor con la medicación oral. Sin embargo, esos pacientes requieren una revisión ambulatoria urgente para garantizar que su TEA esté bajo control. Reevaluarlos, ¿no? Si no presenta, mi paciente está sintomático, no presenta datos de emergencia hipertensiva, medicación ambulatoria y reevaluar esa TEA. La guía para la prevención, detección y evaluación del tratamiento de la hipertensión arterial en adultos de la AJA 2017 refiere que los pacientes con urgencia hipertensiva que suspenden o no cumplen con la terapia antihipertensiva y que no tienen evidencia clínica o por laboratorio de daño agudo a órganos llenos, se les trate mediante la restitución o la intensificación o la terapia de medicamentos antihipertensivos con el manejo de la ansiedad según corresponda. No hay ninguna indicación de derivación o reducción inmediata de la TEA en el departamento de emergencias ni de hospitalización. Paciente hipertenso, que lo veo 180, 110, asintomático, al inicio del tratamiento, lo cito para una revaloración, continúa hipertenso, no es enviar las urgencias, es intensificar ese tratamiento. Se sugiere que los pacientes con urgencia hipertensiva, la reducción de la TEA sea de manera ambulatoria. Eso se puede lograr con medicación oral. Los pacientes con urgencia hipertensiva, con falta de apego al tratamiento, hay que reiniciar o intensificar la terapia hipertensiva previa, ¿no? Realmente ya
se está optando inclusive la doble terapia en ocasiones desde un principio, ¿no? Doble terapia farmacológica. ¿Con qué rapidez se debe reducir la presión arterial? Durante un periodo de horas a días. Pueden ser necesarias reducciones más lentas en pacientes adultos mayores con alto riesgo de isquemia cerebral o miocárdica resultante de una reducción excesivamente rápida de la presión arterial, ¿no? Lo que les comentaba con esa curva de autorregulación. Si nosotros en esos pacientes hacemos una reducción excesiva o muy rápida, podemos llevarlos a isquemia cerebral. ¿Cuál es el objetivo de la presión arterial durante ese periodo de tiempo? Se debe de reducir por debajo de 160 a 100, ¿no? O no debemos de pasar del 20 al 30% durante las primeras 2 a 4 horas. El objetivo de la presión arterial a corto plazo durante las primeras horas puede necesitar estar hasta por encima de 160 a 100 en pacientes que presenten tensiones arteriales muy altas, ¿no? El paciente renal, hipertenso, ¿no? De difícil control, o sea, inclusive lo podemos de manera inicial dejar por arriba de 160 a 100 y con el paso de las horas, de los días, irlo llevando a unas dosis, a unas cifras menores. ¿Cómo se debe de lograr ese objetivo? Depende si la presión arterial debe de reducirse más rápidamente en periodo de horas o más lento en periodo de días. Hay que trasladar a los pacientes a una habitación tranquila para que descansen y pueda provocar, bueno, el simple hecho de trasladar un paciente a una habitación tranquila puede reducir la TEA sistólica de 10 a 20 milímetros de mercurio. Entonces, tenerlos en un ambiente hospitalario, en lugar de ayudarles, les va a estresar más y van a perpetuar esa elevación de la tensión arterial, ¿no? Inclusive el que venga a la consulta con ustedes, ¿no? La famosa hipertensión de la bata blanca, ¿no? Se prefiere ese manejo ambulatorio si no existe ningún daño o ningún dato de órgano de afectación de órgano llano. Fármacos que podemos utilizar, realmente no les voy a hablar de eso, ustedes son los expertos en eso, en el manejo del paciente hipertenso. Amlodipino, 5 miligramos, bueno, pues aquí los tenemos, ¿no? Eso dentro de la terapia de la urgencia hipertensiva. Punto muy importante, y que sí quiero recalcar, se utiliza todavía, o he visto todavía en algunos médicos la práctica del nifedipino sublingual, ¿no? Contraindicado completamente. Eso me puede causar una isquemia a nivel cerebral, ¿no? El uso, los que han rotado por urgencias y hemos tenido pacientes con urgencia hipertensiva, luego les he recomendado iniciar con captopril. El captopril es de los que tiene el inicio de acción más rápido, pero no necesariamente siempre es con captopril. Hay que ver bajo qué contexto. Si es una urgencia hipertensiva, inclusive puede ir a un calcio-antagonista en donde el inicio de acción va a ser un poquito más retardado, pero no voy a tener ninguna necesidad de tenerlo hospitalizado, ¿no? Yo le puedo hacer el tratamiento y estarlo revalorando de manera ambulatoria. El uso de medicamentos con inicio de acción rápido lo usamos bajo el contexto en donde tenemos que tener una cifra como para justificar y tranquilizarnos un poco ese egreso hospitalario, ¿no? Pero realmente no es indistinto, ¿no? Iniciar con un medicamento de inicio de acción corto o largo. Aquí lo importante es, primero, descartar que no tenga afección a órganos diana, y segundo, la revaloración para el ajuste del tratamiento. Y entrando propiamente al tratamiento de la crisis hipertensiva, de la emergencia hipertensiva, perdón,
Aquí sí el tratamiento es un poco más agresivo, y ese es el tratamiento que sí se va a llevar de manera hospitalaria, ¿no? Regresando a nuestra mnemotecnia, pues bueno, si encontramos afección o datos de alguna de esas patologías, pues el tratamiento sí debe ser más agresivo. El otro era de horas a días, y aquí va a ser en minutos, ¿no? ¿Qué hay que tomar en cuenta para el tratamiento, elegir el tratamiento? Hay que comprender la fisiopatología de cada una de ellas, ¿no? Hay que ver que identificar bien cuál es el órgano ya afectado, y esto, ¿no? La disponibilidad de los medicamentos. Frecuentemente hacemos medicina basada en existencias, no en evidencias. Entonces hay que tomar en cuenta esto, ¿no? La disponibilidad de los medicamentos. ¿Con qué medicamento cuento yo para tratar a este paciente? El objetivo es reducir las cifras tensionales en un plazo de tiempo más corto, desde minutos a pocas horas, en función del tipo de emergencia hipertensiva que tenga. La reducción de la tensión arterial va del 20 al 25% del inicial en los primeros minutos a 2 horas. ¿Se acuerdan? En la otra era en la urgencia del 20 al 25 de horas a días, ¿no? O hasta en las primeras 4 horas, perdón. Y ya posteriormente el control completo puede ser en días en la urgencia, pero aquí no. Aquí tenemos hasta 2 horas para reducir ese 20 al 25%. ¿Qué medicamentos tenemos? Tenemos medicamentos betabloqueadores, ¿no? Lactalol, metoprolol, esmolol es un betabloqueante, beta 1 selectivo, cronotrópico, inotrópico negativo, disminuye el sistema nervioso central simpático y suprime la liberación de renina. Tenemos antagonistas de los canales de calcio, son bloqueantes de los canales de calcio tipo L, van a tener mayor afinidad a músculo liso y cardíaco, y van a dar un mayor aporte de oxígeno, o van a generar un mayor aporte de oxígeno al miocardio y la disminución de las resistencias vasculares a nivel periféricas. Tenemos antihipertensivos de tipo vasodilatador, ¿no? La nitroglicerina, el nitroprusiato, son vasodilatadores arteriales y venosos que van a formar óxido nítrico para activar el GMP cíclico, van a reducir la demanda de oxígeno, principalmente igual a nivel cardíaco, disminuyen el trabajo cardíaco y disminuyen la pre y la poscarga, ¿no? El urapidin es un bloqueador beta 1 y beta 2 adrenérgico, van a tener interacción de receptores adrenérgicos y va a reducir la resistencia vascular periférica. Fenoldopam agoniza el receptor de la dopamina D1, va a tener afinidad moderada al alfa 2 adrenérgicos y es un vasodilatador de acción rápida. Tenemos la clonidina, que es un simpaticólico de acción central, que es un agonista alfa 2 adrenérgico selectivo, va a tener disminución de la resistencia vascular periférica y va a disminuir la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y el volumen minuto. Entonces, de acuerdo al órgano afectado y a las características de cada uno de nuestros medicamentos, que eso, pues bueno, ustedes lo tienen que repasar, ustedes lo tienen que estudiar cuáles son las características de cada uno de ellos, yo voy a poder elegir el fármaco adecuado o recomendado según mi órgano ya afectado. Para la insuficiencia renal aguda, la betalol nicaripino. Para la encefalopatía hipertensiva, la betalol nicaripino. Accidente vascular cerebral, la betalol nicaripino. Casi todas la betalol, excepto evento coronario agudo, en urgencias, nitroglicerina, va a ser la primera indicación, posteriormente la betalol. Edema pulmonar cardiogénico, nitroglicerina o nitroprusiato, en conjunto con la furosemide. En una enfermedad aórtica aguda, el esmolol o el nitroprusiato y la nitroglicerina. Eclampsia, preeclampsia, síndrome de Hell, la betalol, sulfato de magnesio y cardiopino, ¿no?
Entonces, estos medicamentos los voy a elegir de acuerdo a su mecanismo de acción y al órgano afectado, ¿no? Pero pues esas son las recomendaciones. Las dosis de los medicamentos nitroprusiato de sodio de 0.5 microgramos kilogramo minuto, y vamos a aumentar de 0.5 cada 20 a 60 minutos. El inicio de acción es rápido, de menos de 2 minutos, y la duración de 1 a 10 minutos. Nitroglicerina, 5 microgramos minuto, vamos a aumentar de 5 en 5 igual, cada 3 a 5 minutos, máximo de 20 microgramos minuto. El inicio de acción es inmediato y la duración es más corta, de 3 a 5 minutos. Es muy importante, porque cuando se encuentren en una área de urgencias e indiquen esos antihipertensivos IV, lo de menos es indicarlo. Lo importante es esa revaloración y seguimiento. ¿Cada cuánto tiempo voy a acercarme a tomarle esa TEA al paciente para yo poder titular mi medicamento? Porque ha pasado y pasa seguido en urgencias, le inician el medicamento, de repente les pregunto a los residentes de cómo vamos, y ya pasaron 2 o 3 horas y no la han titulado, ¿no? Entonces es muy importante titular esos medicamentos, ¿no? El monitor cuenta con fusión, bueno, dentro de las funciones del monitor lo puedo programar para que esté tomando la TEA cada cierto tiempo. Entonces yo lo voy a programar de acuerdo al medicamento utilizado, ¿no? Nicardipino es otro de los que contamos a nivel institucional, 5 miligramos hora, luego aumentar de 2.5 miligramos hora cada 15 minutos, máximo 15 minutos, y el inicio de acción en 10 minutos. La duración es más larga, menos de 8 horas. El abetalol, también contamos con él, vuelo de 10 a 20 miligramos, y luego vamos a infundir de 2 miligramos minuto en un máximo de 6 miligramos minutos. El inicio de acción va a ser de 2 a 5 minutos con una duración de 2 a 18 horas, y es una dosis dependiente. Hidralazina, enapilato. Les dejo la presentación, si gustan, para que pues igual tengan. No es obligatorio aprendérselos, pero sí les recomiendo tenerlos a la mano. Una foto, luego pues una tablita para el uso de los medicamentos, ¿no? Porque realmente si no se usa frecuentemente, pues se pueden llegar a olvidar, ¿no? Y se puede, lo malo no es llegarlo a olvidar, sino indicarlo sin estar seguro y cometer errores en la indicación por una mala dosis, ¿no? Porque son medicamentos que se deben de titular bien. Igual les recomiendo que lean de cada fármaco cómo se prepara, cómo se diluye, ¿sí? Porque no todos se diluyen en solución salina. Algunos deben ir en solución glucosada, tienen características especiales de acuerdo a la farmacéutica. Entonces sí es importante, ¿no? Que también se dé una leída acerca de cómo voy a preparar cada uno de estos medicamentos, cómo los voy a indicar. Hay medicamentos que son fotosensibles, ¿no? Que tengo que proteger esa vía, ¿no? No sé, ya hay a los normopateras ya hay unos especiales, ¿no? Pero si no, pues podemos utilizar el papel calca que luego tenemos. Entonces es muy importante que lean las especificaciones de cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí se los dejo de manera general, las dosis, el inicio de acción, la duración y ciertas contraindicaciones o comentarios que hay que tener. ¿Y cuál va a ser la meta? ¿A qué meta de TEA yo voy a querer llegar, ¿no? Igual va a depender de mi órgano afectado. Si tengo una enfermedad renal aguda, voy a reducir el 20 al 25% de mi TEA de la que ingresó. Una cefalopatía hipertensiva, igual voy a reducir el 20 al 25%, pero eso va a ser de manera inmediata. Un accidente vascular cerebral isquémico, un 15% en la primera hora.
un MSA isquémico al cual vamos a llevar a una terapia trombolítica. La sistólica está por arriba de 185 y diastólica de 110. Acuérdense que es contraindicación de trombolisis. Pues aquí también le tengo que reducir un 15% dentro de la primera hora. Si es un MSA hemorrágico, la PA sistólica debe estar en 130 con una meta de 160 a 90, una media de 110, y eso también debe ser de inmediato. Un evento coronario agudo, voy a buscar una sistólica por debajo de 140 y también de manera inmediata. Un edema cardiopulmonar, un edema pulmonar de origen cardiogénico, igual una meta por debajo de 140 en mi sistólica, y eso es de manera inmediata. La enfermedad aórtica aguda, una disección aórtica, aparte de controlar mi tensión arterial, que debe ser más baja que las demás, debe ser por debajo de 120, aquí también tengo la meta de controlar mi frecuencia cardíaca. Debo de controlar la frecuencia cardíaca por debajo de 60, y eso también de manera inmediata, ¿no? Eclampsia, preeclampsia, una meta por debajo de 160 milímetros de mercurio en la sistólica, y una diastólica por debajo de 105 y de manera inmediata. Entonces, esas son las metas que voy a tener. Algunos voy a tener un tiempo de varias horas, una hora, pero en la mayoría tiene que ser de manera inmediata. Y es por eso que aquí, pues, el uso de antihipertensivos IV. ¿A qué conclusiones llegamos? Hipertensión arterial, problema de salud público, los datos que nos dejó Carmela, los datos de Encuesta Nacional de Salud, nos dicen que hay que fortalecer el manejo de los pacientes en primer nivel de atención. No estamos diagnosticando, y de los diagnosticados los estamos tratando, pero no estamos llevando un adecuado control. Están descontrolados más del 50%. Importante, la educación del paciente. No es solamente recetarle antihipertensivo, hay que hacer esa educación constante del paciente, hacerle que él sepa de qué se trata su enfermedad y cuáles son esas complicaciones que puede llegar a presentar. En ocasiones nos hace falta empatía, ¿no? Y yo lo veo en urgencias, ¿no? Y bueno, se da más allá, llega el paciente por la sobresaturación a consulta rápida y ya vamos, ¿no? Hasta nos enojamos y el paciente se va regañado, ¿no? Entonces nos falta esa empatía con el paciente, nos falta esa educación con el paciente, esa orientación hacia ellos. Énfasis en el control de factores de riesgo cardiovascular es un punto importante desde la infancia. Algo que antes no se hacía. Antes solamente se buscaba el control de los factores de riesgo cardiovascular en la vida adulta. Entonces es muy importante que el paciente pediátrico que ya presente factores de riesgo cardiovascular, busquemos un adecuado control. No todas las urgencias hipertensivas se manejan de forma hospitalaria. Hay que saber identificar bien. ¿Trae síntomas o no? Y si trae síntomas, estos representan alguna afección de órgano diana, sí o no. Adecuada evaluación de los factores precipitantes y datos de daño a órgano blanco, y también el manejo individualizado y dirigido de cada paciente según la afectación que presente, ¿no? Igual, algo importante pues dejarles en esa comunicación, y principalmente para la atención del paciente que realmente requiere un manejo hospitalario, que aquí lo encontremos con una urgencia, una emergencia hipertensiva, la comunicación entre primero y segundo nivel, ¿no? Tienen mi número, se les ofrece, doctor, tengo un paciente, emergencia hipertensiva, pequeño resumen y va para allá. La importancia de los códigos, código cerebro, código infarto, código sepsis quieren crear, código trauma, todos los códigos es establecer una ruta segura, fácil, rápida
el paciente. Entonces, el hecho de avisar, de activar un código, es hacer que el siguiente eslabón dentro de ese código se prepare para esa atención del paciente. Entonces, si yo aquí estoy identificando un paciente que requiera atención hospitalaria, lo que sea, en el caso del tema de emergencia hipertensiva, es notificar. Doctor, va un paciente para allá. Si se puede, o sea, en ambulancia no los manden por sus propios medios, de preferencia en ambulancia. Si no es posible, bueno, ya por sus propios medios. Aquí también el tiempo apremia, pero el saber que me va a llegar para estar preparados, para ver qué antihipertensivo tengo, ¿no? El que sepan identificar y decir, ¿sabe qué? ¿No? Es un edema pulmonar, o paciente un infarto, tiene datos de EBC, porque como nos dimos cuenta, el tratamiento debe de ser dependiendo de cada paciente y el órgano afectado, ¿no? Entonces eso es muy importante igual. Y pues no me queda más que agradecer el que me hayan invitado. ¿Y por qué dices que no es cierto? ¿Cuánto tiempo tenemos para reponerle insuficiencia renal aguda en el paciente? Eso es, como tal, ¿se acuerda de la insuficiencia renal aguda? Una cosa es el manejo de la presión arterial, que esa crisis hipertensiva me haya dado